Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Nos alegra mucho poder encontrarnos una vez más en el tiempo y el espacio que el Señor ha preparado para bendecir nuestras vidas. Esta mañana yo sé que Dios va a hacer cosas preciosas. Su promesa es que Él nos conducirá a aguas de reposo y a lugares de delicados pastos. ¿Quieres acompañarme a orar esta mañana y a pedirle al Señor su ayuda, su unción, su presencia? Sin importar la distancia y donde quiera que estemos, el Señor está ahí para tocar nuestras vidas. Padre, gracias por el amor y la misericordia que nos has guardado, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús hasta el trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia, donde nos dijiste que nos acercáramos confiadamente. Yo quiero poner las necesidades que hay en cada uno, Señor, de los que están recibiendo esta palabra, que despiertes el corazón. Reprendo todo espíritu de incredulidad y lo que se mueva contrario a esta palabra y a este tiempo queda cancelado en el nombre del Señor Jesucristo. Nos cubrimos con la sangre preciosa con la que Él nos ha hecho libres y nos ha limpiado y nos dio su justificación. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Permítanme decirles entonces, bienvenidos. Esto es Pacto de Gracia, un tiempo y un espacio donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Para esta mañana estamos iniciando una serie nueva, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha esperanza y fe de lo que Dios va a hacer en este tiempo con esta serie. El Señor ponía una palabra en mi corazón específicamente sobre Dios quiere que sea sano. Esa es la serie que estamos empezando. Escúchame. Dios quiere que sea sano equivale a un deseo muy profundo que Dios tiene en su corazón. No es una simple idea, es lo que la palabra de Dios refleja. Y seleccionaba esta imagen precisamente porque hay un agua ahí relajante, un remanso de agua cristalina, si es un estanque, es una piscina, pero junto a la piscina hay elementos que me llamaron la atención. Si alguien se quiere quedar, se puede quedar en los lugares que son como cabañas ahí para relajarse. Y mucha gente ha decidido quedarse a la orilla y no involucrarse, o en este caso, introducirse en la promesa de Dios que sería como esta piscina que tenemos acá. Mucha gente estando en su enfermedad de diferentes tipos. Hay enfermedades en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Dios está enfocándose en tres elementos que conforman nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y por la Biblia misma podemos ver que esas tres áreas necesitan ser sanadas. Fueron de alguna forma heridas, lastimadas o enfermas por diferentes circunstancias. Una depresión es una enfermedad en el alma, muchas enfermedades a nivel del cuerpo, la amargura podría ser una enfermedad en el espíritu, y Dios nos trae una promesa. Si tú quieres, puedes salir, y vamos a enfocar esto en este momento. Si tú quieres, te quedas en un lugar de habitación junto a la promesa, o si quieres, sales de esa cabaña que parece placentera entre un tratamiento, entre un diagnóstico médico, pero yo sé que junto a eso Dios ha puesto el agua que representa su palabra, representa al Espíritu Santo para traernos sanidad como Él lo desea. Hay un pasaje extraordinario en la Escritura que habla de la promesa que Jesús está dando. Mateo capítulo 5, 6, 7 va a ser el relato de Jesús en una montaña alta. Específicamente, algunos le han llamado a ese lugar el Sermón del Monte, mejor dicho, a la enseñanza que Jesús da en ese lugar. El famoso Sermón del Monte llevó la ley que los hombres pretendían cumplir a un límite en donde en verdad Jesús la posicionó para que se diera cuenta que era más que lo que el hombre pensaba y que no había posibilidad de que alguien la lograra cumplir. Y por tal razón, cuando Él desciende del monte, Él empieza a obrar con gente que no merecía y que ni la ley había cumplido ni guardado. La ley fue llevada a un límite, al punto en el que Jesús dijo: si a ustedes les fue dicho no adulterarán, yo les digo que solo con ver a una mujer y desearla en su corazón, ya adulteraron.
Ellos presumían de no haber fallado y de haber cumplido la ley, pero Él la llevó a un límite mucho más profundo. Ahora, cuando Jesús está en ese lugar, también expresa promesas extraordinarias. Por ejemplo, va a decir, ustedes no sean como los demás, como los del mundo, dice, que se preocupan porque han de comer o que han de vestir. Y en ese relato les dice, miren cómo Dios viste a los lirios del campo y cómo Dios le da de comer a las aves. Cuanto más ustedes, dice, hombres de poca fe. Ahora, en ese contexto de provisión y de amor de Dios, Él va a decir esta palabra que está en Mateo capítulo 7 y versículo 11. Si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Yo sé que esta escritura puede crear conflicto en la mente de mucha gente que tiene una limitación para recibir la bondad de Dios, porque le fue enseñado que Dios es rígido, que Dios es inalterable en su ira y en el juicio que va a traer ante el desobediente, y han visto a Dios de esa manera. Les cuesta verlo como un Padre bueno. Ahora, la comparación que Jesús hace es extraordinaria, porque Él mismo va a decir, si ustedes siendo malos, dicen, les saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más, me quiero enfocar en ese cuanto más, su Padre que está en el cielo le dará buenas cosas a los que le pidan. Hay muchas limitaciones para pedir. Y una de las principales es que empezamos a considerar que Dios está enojado con nosotros y precisamente no lo merecemos. Mucha gente que necesita un milagro tiene el principal bloqueo en la manera en la que mira a Dios. Cree que Dios está enojado con él o con ella y eso impide apropiarse de una promesa en la que Él dice que podemos pedir. Este versículo, si lo ponemos en pantalla una vez más, dice, su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan. Esta serie que estamos arrancando, Dios quiere que sea sano, se fundamenta en el corazón de un padre, porque Dios es un padre y es un padre amoroso. Te lo quiero plasmar así y lo quise poner con otra imagen, porque tenemos tantos dolores en la vida. Acá está reflejada la imagen de un dolor, tal vez en el hueso, en la articulación. Precisamente te estoy hablando cuando yo le estoy creyendo a Dios por un milagro en mi vida. Cuando yo mismo estoy quizás siendo pasado por procesos en los que no descarto que Dios es un Padre amoroso y va a venir con sus manos y va a tocar la parte afectada, pero el corazón de un padre, desde el tipo de padre que Dios es, no el tipo de padre como los hombres que aunque son malos saben dar buenas cosas, dice Jesús. Ningún padre está satisfecho con tener a un hijo sufriendo. O ningún padre se siente honrado cuando precisamente la pobreza, la escasez, la lipidia, las situaciones que consumen el corazón del hombre, porque esto trae una amargura en la vida de sentir que no puedes alcanzar, que no puedes heredar, que no puedes tomar lo que quisieras y sientes como que si fueras un huérfano en este mundo. Quizás creciste con tus dos padres o te abandonaron, cualquiera que sea el caso. Todos necesitamos tener un encuentro con Dios como Padre. ¿Y sabes por qué es importante? Porque Jesús lo está presentando a Él como un Padre. Y dice, su Padre, cuanto más les dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, ¿qué tipo de Padre es Dios? Porque si Él es un Padre amoroso, la forma en la que Él está considerando el momento que te toca en una enfermedad, en una depresión, en una angustia del alma, dime si no es una enfermedad del corazón el sentirse muchas veces angustiado. Tal vez no tienes un dolor en tu cabeza, pero hay algo que no lo ubicas en dónde está, en tu alma. Sientes desesperación o te sientes confundido ante las cosas que te han pasado o te están pasando. Quizás un abuso hirió tu alma, lastimó tu cuerpo, cambió tu manera de pensar. Tal vez una pérdida en la vida te ha hecho creer que no te vas a recuperar. Y es como que si una enfermedad hubiera entrado en tus pensamientos. Gente que perdió a un ser querido
Gente que perdió a sus padres, que perdió a un hijo, que perdió a alguien que amaba mucho y hasta la fecha no logra ver la vida con el brillo que Dios quiere que la vuelva a ver. Ahora, Dios está interesado como padre en decirte que Él tiene planes esta mañana para contigo. Y esta serie que se llama Dios quiere que seas sano es porque vamos a derribar en el nombre de Jesús los pensamientos que te han encerrado o nos han encerrado creyendo que la enfermedad es deseo de Dios, porque esa fue una arma que el diablo utilizó y una jugada muy sucia, incluso involucró hasta gente, predicadores, gente cristiana desde el púlpito anunciando que Dios te envió esa enfermedad porque Él estaba enojado contigo y se les olvida que Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo. Se les olvida que la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que hay en Cristo Jesús. En el antiguo pacto, la consecuencia de no poder cumplirle a Dios era que vendría maldición con pobreza, con enfermedades, con desgracias, pero Jesús murió en la cruz y pagó el precio de la maldición, que era toda esa desgracia venida sobre el hombre, para que ahora podamos heredar. ¿De qué serviría que Él lo haya hecho si tu corazón no puede entonces poseer aquello que con tan grande precio, su vida misma, Él compró? Entonces el deseo de Dios es que tú seas sano. Dios quiere que tú seas sano y te lo voy a mostrar porque Él es un tipo de padre extraordinario. Dios es el padre que disfruta de tu bienestar. Hay papás que tal vez por egoísmo hasta sienten y llegan a sentir envidia de sus propios hijos. Principalmente si los hijos no han tenido una buena relación con los padres y luego le va bien a los hijos y se olvidan de los padres, van a haber padres resentidos. Pero ¿sabes? Dios es un padre bueno que a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de las veces que nos habremos equivocado, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Eso es glorioso, como para que esta mañana tu corazón pueda enfocarse en el amor que Dios tiene para sanarte y levantarte de la condición en la que estás. Déjame decirte que en ese tipo de padre que hoy se revela, Él quiere que tú estés bien, porque Él lo disfruta. Él lo disfruta. Hay papás que dejan de comer y tal vez se quitan de la boca para darle a sus hijos, pero sienten una satisfacción tan profunda al ver que un hijo sano se lo puede comer. Cuando un hijo está enfermo, regularmente los papás dicen, le pude haber comprado, pude haber hecho con él. Y quizás quisieran regresar el tiempo y empiezan a compensarle en medio de la enfermedad. ¿Cuánto más crees que Dios lo hace como padre? En este momento en el que tal vez estás en una situación crítica, en un hospital, no sé, bajo una infección del COVID-19 o cualquier otra enfermedad, o tu cuerpo no tiene alteraciones y malestares, pero tu alma sí, tu espíritu sí. Entonces, en esta serie en la que Dios quiere que seas sano, Dios va a revelar su corazón de padre. Su corazón amoroso que sin importar que no des la talla de la ley, que no puedas cumplir los 10 mandamientos, porque nadie pudo amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su mente, con todo su corazón. ¿Sabes quién lo podría lograr? El que sea perfecto. Y para ser perfecto tendríamos que dejar de ser humanos. Y ese momento va a llegar cuando la imagen de Cristo sea formada en nosotros en su plenitud. Y seremos formados a la imagen del Hijo de Dios, como la Biblia lo dice. Pero mientras tanto, ese momento llega, Dios sabe que en tu imperfección, en tus errores, en tus equivocaciones, en las veces que has pecado, en las veces que has fallado, Él tiene aún así un corazón de Padre bueno. La Biblia habla de un hombre relatado en el pasaje que te voy a mostrar a continuación, y yo puedo ver que el gozo mayor que el Señor tenía era ver a ese hombre en una mejor condición. Yo quiero plasmarlo así. Su mayor gozo como padre es verte bendecido y con lo mejor. Dime si no es ese el concepto de un padre en la tierra. Un padre en sus cabales, como decimos. Un padre en sus 5 sentidos. Siempre quiere el mejor y el más preciado bien para sus hijos. Todo papá querría ver a un hijo bendecido. Y de ahí la importancia de que los padres bendigan a sus hijos.
Muchos papás van a lanzar palabras de bendición sobre sus hijos, aunque no puedan darle lo que materialmente quisieran. Siempre creen que con sus palabras pueden traer una bendición, y eso es bíblico. Lo puedes hacer porque tus palabras tienen un poder extraordinario, tanto para bendecir como para maldecir. La Biblia dice que el poder de la vida está en la lengua, que de la lengua puede salir vida o puede salir muerte. Así que si como padre tú te atreves a bendecir a tus hijos, déjame decirte que van a haber consecuencias extraordinarias. Y si temes que tus papás te maldijeron y por eso te va mal, y tú ya viniste a Cristo, has de saber que no hay maldición, sin importar de quién haya venido, que siga operando en tu vida, porque Él pagó el precio de la maldición. Pero quiero insistir, su mayor gozo es verte bendecido y que disfrutes de lo que Él hizo y trajo. Si no, Jesús no hubiera dicho: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Esa promesa de que Jesús vino para cambiar la condición que ha sido desastrosa es una promesa que esta mañana Dios la empieza a traer en realidad a tu vida. Déjame decirte, este pasaje en Lucas 12:32 dice Jesús: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. ¿Qué te parece? Jesús está ocupado enseñándonos que el miedo que ha provocado la enfermedad, el miedo que ha traído el que esa enfermedad te empobrezca más, porque de verdad, la enfermedad tiene tantos efectos, no solamente el malestar físico. La enfermedad puede terminar en muerte. La enfermedad consume la economía de una familia. La enfermedad hace que la gente regularmente pierda el sueño, que entre en crisis, que se deprima pensando que se va a morir. La enfermedad puede reducir los recursos de toda una familia. Es más, tú sabes de gente que por querer sanar a un familiar empeñó, hipotecó, entró en un préstamo. La persona de todas maneras perdió la vida y quedó una de las marcas más fuertes, que fue la deuda. Ahora, Dios está ocupado diciéndote, al decir ocupado, está empeñado diciéndote: no temas, no teman mi rebaño, mi manada pequeña. Al Padre, otra vez el Padre acá, es un corazón paternal. ¿Sabes que Dios quiere que lo descubras como padre? Tal vez estás dolido porque tu papá no fue responsable en cumplir tus responsabilidades y tienes muchos reproches para con tus padres. Quizás en este momento estás extrañando a un padre que se fue o que falleció. Y yo creo que Dios está trayendo esta palabra por algo esta mañana. Porque hay gente que durante toda su vida no ha podido sanar la ausencia de ese padre. Déjame decirte que la primer figura que Jesús revela en el Nuevo Testamento es a Dios como Padre. Y si es un Padre bueno, a Él le ha placido, es su buena voluntad, dice esta versión que te la pongo en pantalla, es su buena voluntad darte el reino. Jesús dijo que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en gozo y en paz en el Espíritu Santo. Ahora, si el reino de Dios es rogado por Cristo que venga cuando Él enseña y modela cómo orar y trae la oración del Padre Nuestro, Él dice: vénganos tu reino. Señor, que venga tu reino a nosotros y que se haga aquí en la tierra como es en el cielo. ¿En el cielo hay enfermedad acaso? ¿Hay hospitales en los cielos? ¿Hay agencias de cobros por deudas en los cielos? Por supuesto que no. Y si el reino de Dios es justicia, gozo y paz, ninguna enfermedad te genera gozo, ninguna enfermedad te genera paz. Es más, te consume, te destruye. Pero Dios quiere decirte esta mañana, Él está sumamente interesado como Padre bueno en tocar esa parte afectada. Y tú puedes ver el proceso de Jesús a lo largo de su ministerio. Dime a quién enfermó. Para aquellos que piensan y que tienen hasta dificultad para orar por alguien y hasta dudan diciendo: hágase tu voluntad. Déjame decirte que la única ocasión en la que Jesús pidió que se hiciera la voluntad del Padre y no la de Él, fue el momento en el que tenía que rendir sus deseos y hasta tuvo en la mente el no ir a la cruz. Pero
Dios cumplió un propósito y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. ¿Sabes? La sanidad y la salud son un deseo de cualquier padre. Por lo tanto, están en su voluntad. Y cuando dices, hágase tu voluntad, estás pidiendo por lo bueno. La voluntad de Dios no es maldición. La voluntad de Dios no es desgracia. La voluntad de Dios es que tú tengas vida y que esa vida sea placentera y sea una vida que, aunque tenga luchas y tenga dificultades, Él prometió que tú serías más que vencedor. ¿Sabes qué sabor tiene la victoria? ¿Sabes qué sabor tiene el ver una promesa de Dios cumplida y sentir su cuidado sobre tu vida constantemente? Es extraordinario para un hijo descansar en los brazos de su padre. Es glorioso cuando un hijo puede venir y sentir en su corazón la importancia que Él tiene para el Padre. Ahora, si al Padre le ha placido darnos el reino de Dios es entonces el bienestar en el que, bajo su dominio como rey, nadie le puede arrebatar lo que es suyo para complacer su corazón. Es su bondad precisamente la que te va a llevar al arrepentimiento. Yo sé de mucha gente que no enseña de un Dios bueno porque cree que Dios se va a volver para los demás un ser flojo, un ser extremadamente tolerante si lo enseñan así. Entonces han preferido enseñar a un Dios airado, enojado, con juicio, con una actitud casi que déspota ante sus hijos. Y hay gente que te habla más del infierno, hay gente que te habla más de las circunstancias que son desagradables, pero sabes, Dios mismo está trayendo la revelación de su corazón esta mañana para decirte que Él, en su bondad, te va a llevar al arrepentimiento. Queremos arrepentirnos y somos llamados a predicar el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay cambio. Pero a veces creemos que el arrepentimiento es sentir culpa y sentir dolor por lo malo que hemos sido, pero esa culpa y ese dolor tardan muy poco tiempo. La Biblia habla del arrepentimiento como un cambio de mente, como un cambio de pensamiento, como un cambio de opinión en el que tú dejas de considerar las cosas que a Dios no le agradan y tu mente cambia en lo que a Él le agrada. Pero el arrepentimiento también llega cuando tú dejas de verlo a Él de manera equivocada, porque es un cambio de mente. Mucha gente puede llorar, golpearse el pecho y decir por mi culpa. Mucha gente puede postrarse delante del altar de Dios y llorar porque tiene dolor por el pecado cometido. Pero al levantarse de ahí, su mente sigue sin un cambio. Romanos capítulo 12 habla de la transformación del entendimiento. Y esa palabra que se utiliza ahí es una palabra que quiere decir cambio de mente. Metanoia es la palabra en el griego. Y eso implica que si hoy tú le crees a Dios y piensas como Él piensa, conseguiste un arrepentimiento en el que probablemente no haya ni lágrimas, pero sí hay gratitud. En el que probablemente no sientas culpa, sino por el contrario, vas a sentir que ese amor te empuja a querer cambiar. Por eso digo que la bondad que te lleva al arrepentimiento no es el temor, es la bondad la que te lleva a un cambio de mente, la bondad que Dios refleja. Y ninguna enfermedad refleja bondad. Ninguna enfermedad trae precisamente el corazón paternal de Dios en el sentido del ser más bueno y sublime en su misericordia. Ahora, tengo que mostrarte para esto un pasaje extraordinario que está en Romanos en el capítulo 2 y versículo 4. El apóstol Pablo escribe y dice, ¿no ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, cuando alguien se dedica a predicar entre juicio y condenación, infierno y enojo de Dios, y se le olvida predicar a Jesús, en el mensaje más extraordinario que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El enfoque ahí es el amor de Dios, de tal manera. ¿Pero por qué el amor?
por vivir a un Dios flojo y a un Dios tan, pero tan superficial al que no importa fallarle. No, no es eso lo que te estoy diciendo. Siempre hay gente religiosa que quiere presumir que está mejor cuando señala el pecado de los demás. Déjame decirte, señalar el pecado no cambia a las personas. Señalarles a Jesús es lo que trae la transformación, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? La mayor parte de gente sabe que está mal. Muchas veces nosotros podríamos decir, pero no sabe que está pecando. Claro que sí, la Biblia dice que su conciencia le da testimonio de lo mal que las cosas pueden estar. Entonces, el mensaje es Cristo. El mensaje es precisamente la bondad de Dios que te conmueve al ver que sin que tú lo merezcas, Él ha sido un Padre que quiere verte el bien. Eso hace que se cumpla la palabra de Romanos capítulo 2 y versículo 4. Al decir, si lo ponemos en pantalla va a ser extraordinario. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? ¿Cómo es la bondad de Dios? Tiene riquezas. Es tan abundante la bondad de Dios. Pero aquí está diciendo, ¿no ves que la estás despreciando? La desprecias y desprecias su tolerancia y su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Entonces, esta mañana, al decir Dios quiere que seas sano, al ver esa bondad, terminas cambiando tu manera de pensar, recibes la promesa que Dios quiere que recibas porque Él quiere verte bien como un Padre bueno y terminas agradando a Dios porque al que más se le perdona, más ama. No hay perdón sin bondad. No hay perdón sin gracia. No hay perdón sin misericordia. No, no lo hay. ¿Sabes que el Señor trae una revelación profunda de su amor para transformar el corazón? Y es eso lo que esta mañana está sucediendo. Yo quiero mostrarte un pasaje precioso y este pensamiento que abre espacio a ese pasaje. Dios quiere que sepas que Él quiere sanarte. Escucha lo que te estoy diciendo. Esta mañana Dios está empeñado en que tú sepas que Él quiere sanarte. Quizás dudas de ese deseo y no crees que Dios quiera sanarte porque tú sientes que no lo mereces. Porque hubo gente que hasta te profetizó, no de parte de Dios. Esas profecías que solo traen juicio, traen condenación, traen señalamiento, no pueden venir del corazón de Dios porque la Biblia dice que la profecía es dada en el nuevo pacto para exhortar, para consolar y para edificar. Yo he escuchado de gente muy atemorizada a la que le dijeron, viene muerte sobre su vida. Yo veo un funeral en su casa. Yo sé que Dios puede hablar de tantas maneras y Él es soberano para hacerlo. Pero esos son profetas del desastre. Y son profetas que no revelan el corazón paternal de Dios. Porque te tengo que decir esto. El que no ha conocido a Dios en su bondad tampoco va a ser juzgado al conocerlo en su juicio y en su ira. Ese tiempo de ira viene, por supuesto. La Biblia marca que no habrá, mejor dicho, un sacrificio posterior para aquel que pisoteó la sangre de Cristo. Y se va a encontrar con la ira de Dios. Pero ahora es el tiempo en el que Dios te muestra bondad. Y si alguien te profetizó que te habría de ir mal, si alguien te dijo que Dios te envió esa enfermedad, iría en contra de los principios que ahora te estoy mostrando por la Escritura. Quizás en el antiguo pacto me vas a mostrar pasajes bíblicos donde Dios enfermó a diferentes hombres, Dios enfermó a Ezequías, Dios enfermó a tal rey, Dios enfermó al otro. Pero en el nuevo pacto, cuando Jesús paga el precio, no hay ningún solo caso que tú me puedas señalar en el que Dios le envió una enfermedad a alguien. Por el contrario, Jesús caminaba y recorría las aldeas y los pueblos, liberando a la gente de la opresión de Satanás y sanando toda clase de enfermedad, dice la Biblia. Es que ese es el llamado de Cristo, al revelarse a un corazón, no como religión, sino para revelarse como el Hijo de Dios. Hay un pasaje precioso en Mateo capítulo 8, y en ese pasaje dice que al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Esto es Mateo 8:1. ¿Qué monte? ¿De dónde bajó? Te dije que en Mateo 5, 6 y 7
Jesús estuvo en el monte de el llamado sermón, el famoso sermón del monte. Fue una parte donde se conglomeró tanta gente a escucharlo. Y seguramente allá a lo lejos estaba este hombre escuchando que él estaba hablando del Padre bueno que quería dar buenas cosas a los que se las pidieran. Seguramente este hombre del que voy a hablar, porque hay muchas multitudes que lo están siguiendo, pero en el versículo número 2 dice que de repente, me encanta ese de repente, porque en los planes humanos pueda que nadie esperara que este hombre se acercara a Jesús, pero de repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Yo creo que este hombre tenía duda de que él quisiera sanarlo y te lo voy a mostrar en breve. Me impresiona mucho. Me impresiona por el hecho de que se acercó y se arrodilló delante de él. Hay un punto importantísimo al decir que él se acercó, porque según la ley mosaica, los leprosos no podían acercarse al resto del pueblo por temor a la contaminación o al contagio. No podían tocar a nadie porque lo dejaban inmundo. Y mucho menos alguien del pueblo no los podía tocar tampoco ni tener contacto con ellos. Pero aquí pasó algo extraordinario, que es una base del Nuevo Testamento, no del Antiguo. La base del Antiguo Testamento era que la ley era tan rígida y por consiguiente, si era ley, no podía ser flexible. Pero en la gracia, el amor y la compasión de Jesús lo llevaron a tocar a un hombre que era prohibido tocarlo. ¿Por qué? Y porque la pregunta de este hombre al decirle, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Por qué la gran pregunta y la inquietud? Porque él dudaba entonces que Jesús lo quisiera sanar. Sí, no había tenido contacto con mucha gente. Había abandonado a su familia hacía mucho rato por el temor al contagio. La ley decía que tenía que ser separado. Usaba una campana, una campanilla. Iba por las calles gritando leproso, 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 para que todos se apartaran y nadie se acercara a él. Pero ahora viene, se arrodilla delante del Señor y le pregunta, si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Tal vez te estás preguntando si Dios quiere sanarte. Aquí la respuesta. Mira, Jesús va a ser tan radical en la respuesta. Ese leproso estaba inseguro. No estaba seguro que Jesús quisiera sanarlo. Por eso fue que lo preguntó. Pero él había escuchado que Jesús era bueno. Y tuvo el valor de acercarse. Tuvo el valor de llegar y meterse a donde pudo haber sido rechazado. Y la respuesta es extraordinaria. En Mateo 8:3 dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, le dijo. Queda sano. Y al instante la lepra desapareció. ¿Es el deseo de Dios tu sanidad? Por supuesto. Hay un flujo sanguíneo en esa imagen. Y quiero que lo vuelvas a colocar en pantalla o que lo podamos ver. Pero muchos en el área de la ciencia representan la sangre corriendo dentro de las venas, de las arterias, con partículas, con, no sé, en términos médicos, yo le voy a llamar de esa manera, pero van a ser glóbulos, van a ser plaquetas, van a ser todo tipo de nombres que se le pueda dar. Pero este leproso estaba infectado en todo su ser. Y yo me imagino que en el momento en el que Jesús extendió la mano y lo tocó, todo su torrente sanguíneo dentro de sus venas empezó a ser tocado, a ser transformado, a ser renovado. Y es eso lo que Dios está haciendo esta mañana al decirte en esta serie que estamos empezando. Dios quiere que seas sano. Él va a tocar hasta la célula más recóndita de tu ser. Porque Él la formó, porque Él la hizo. Porque el Salmo 139 dice que Él formó tus entrañas y Él te hizo en el vientre de tu madre. No hay ni siquiera un órgano, ni siquiera tus entrañas, que son la parte más íntima, están escondidas de sus ojos. Pero Él es un Padre bueno y te lo quiero recordar. Si este hombre recibió la mano de Jesús que le tocó, Jesús extendió su mano y le dice, sí quiero.
Esta mañana el Señor viene a decirte, sí quiero, y extiende su mano precisamente en el lugar donde estás. Si te atreves a recibir esta palabra, te vas a ir hoy de esa condición, tal vez de una cama, tal vez de una situación mental de depresión y de tristeza, y vas a encontrar que el favor de Dios te está alcanzando y te está ministrando hoy. Hay una unción extraordinaria esta mañana en este lugar. Yo puedo percibir en mi espíritu que el Señor ya empezó a obrar en gente que ha estado pidiendo por un milagro, gente que se quedó sin los recursos económicos para poder ir al médico, gente que entró en la desesperación, probablemente por un diagnóstico que le dieron y le dijeron incurable, una etapa terminal. No sé, pero tengo la autoridad de la palabra de Dios para decirte que Él es un Padre bueno que está enfocado en sanarte. Él no está pensando en que tú sigas en esa condición, porque a ningún padre le complace ver a un hijo en esa condición. Si Él es un Padre bueno, esta mañana está llegando y extendiendo su mano para decirte, sí quiero tocar ese cáncer, sí quiero tocar ese COVID-19, sí quiero tocar una leucemia, sí quiero tocar una diabetes, sí quiero tocar una depresión, sí quiero tocar esa lepra de pecado, sí quiero tocar las partes más profundas que tú tal vez no conoces o las conoces y te da miedo que los demás las conozcan. Pero Jesús viene hoy a decirte, sí quiero, y extiendo mi mano, y al instante, me impresiona que al instante, la lepra lo dejó. Al instante, Dios es soberano para hacerlo en su tiempo. Eso es una gran verdad. Yo veo en la Biblia a un Naamán que no fue al instante. Tuvo que zambullirse 7 veces en una corriente de agua a la que lo mandó el profeta. El profeta no le dijo, muérete, sino por el contrario, le dice, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán, y cada vez el hombre salía del agua y no pasaba nada. A la 7ª vez dice la Biblia que su piel quedó como la de un bebé. Pero en este caso no, este es el caso del leproso al que Dios le va a decir al instante la lepra lo dejó. Dios quiere que tú seas sano, y esta mañana al empezar esta serie, perdón que te lo insista, pero Dios está trayendo tiempos nuevos a tu corazón, tiempos en los que va a reparar tus finanzas, tiempos en los que lo que se te ha ido en una consulta médica y en un tratamiento sin respuesta, si hoy le crees a Dios que Él te ama, es un Padre bueno, es un Padre amoroso que no está esperando verte sufrir, porque su corazón se conmueve con el dolor que tú pasas. Pero sabes, estás creyendo que no lo mereces, porque alguien te profetizó, porque alguien te dijo que la enfermedad venía de parte de Dios. Hoy se rompen esas estructuras en tu mente, y eso se llama arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el cambio de mente. Y como te lo leí en Romanos 2:4, no ignores la bondad de Dios, la tolerancia y la paciencia que te ha tenido, porque esa bondad es la que te lleva al arrepentimiento. Ahora, déjame mostrarte esto, porque ¿acaso Jesús le dijo solamente, sí quiero, y no hizo nada? No basta con que tú esta mañana creas que Dios quiere sanarte y no va a hacer nada. No le dijo solamente sí quiero, sino que extendió su mano. Y la parte más importante es que todo su torrente sanguíneo empezó a ser transformado. Sus células, su piel se empezó a renovar. El mal olor se fue, la tristeza se fue. Cuando el hombre empezó a ver su transformación, recuperó el ánimo de la vida, pudo integrarse a su familia, fue testimonio para muchos. Sabes, esta mañana preciosa, yo tengo que decirte que Jeremías capítulo 30 y en el versículo 17, el Señor se compromete ahí en devolverte la salud y traer sanidad. Escúchame, si Dios está diciendo que te va a devolver, es porque Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús dice que no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Por esa razón es que podemos decir que la enfermedad en el nuevo pacto no es un deseo del corazón de Dios. Y mientras tú sigas creyendo que esa enfermedad Dios te la envió, no vas a sanar. Y el diablo va a ser astuto para usar gente y respaldar con una falsa profecía, con una palabra que no viene de Dios, como que si Dios fuera malo. Y qué ingratitud, porque hacen ver a Dios como un ser inmisericordia, como un ser sin compasión. Pero hoy Dios te está mostrando la verdad. Yo te devolveré la salud, dice este pasaje, lo ponemos en pantalla. Te sanaré de tus heridas, declara el Señor.
porque te han llamado la desechada diciendo, esta es Sión y nadie se preocupa por ella. Tal vez te llamaron ya hasta con un diagnóstico que dice terminal, desahuciado. Para esta enfermedad no hay cura. Así llamaron a esta ciudad de Dios que era Sión, y le dijeron la desechada, la desolada, la desamparada. Pero sabes, extraordinario el corazón paternal de Dios. Y es por eso que envió a Jesús, para pagar el precio de lo que nosotros no podíamos pagar. Muchas enfermedades vinieron producto del pecado, de nuestras malas decisiones. Mucha gente, sí, es cierto, llevó las consecuencias de no haberle podido cumplir a Dios. Pero cuando tú vienes a Cristo, tienes que saber que es un pacto nuevo, es un cambio el que Dios está trayendo. Y esta mañana es la revelación de ese pacto glorioso. ¿Sabes? Esta presencia de Dios que está cayendo en tu casa, en el lugar donde estás y acá mismo. Hay milagros que empezaron a suceder ahora. Y el milagro no empieza en tu cuerpo, empieza en tu corazón. Si tú te atreves a creer que Dios lo puede hacer, el cambio empezó, el milagro empezó. La gente que se acercó a Jesús primero recibió el cambio en su mente y en su corazón y dijo, lo creo, y ahora me acerco. Hay gente que quiere que Dios lo haga y dice, ¿por qué no lo hace? Pero no le cree que lo puede hacer. Está basada en su culpa. Está basada en palabras que escuchó, en diagnósticos. Hoy con las redes sociales te empapas de la enfermedad y de todas las complicaciones que va a traer. Pero Dios viene esta mañana a decirte, yo te voy a devolver la salud. Y literalmente, esa mano que llega a aplacar el dolor. No puse por casualidad ese fondo. Yo creo que Dios lo está haciendo en este momento y va a sanar tus heridas, porque una enfermedad es precisamente la pérdida de la salud, y puede ser por una herida, por una infección, si te abusaron, si te dijeron torpe, si te dijeron inútil, si te dijeron eres mujer y no sirves para nada, si te dijeron tú como esposa ya no sirves, te lastimaron, te golpearon. Si un padre te abandonó y te dijo no eres mi hijo, no te reconoció, o probablemente te hirió la vida al perder a tu papá o a tu mamá porque murió, o porque se fue con otra persona, y tu corazón está lastimado. El Señor te está diciendo esta mañana, yo quiero traer sanidad a tu vida. Es mi deseo porque te amo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres el deleite de mi corazón y quiero verte bien. Quiero que disfrutes lo que pagué con un precio que nadie lo pudo pagar. Dice en este pasaje después que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Esta porción bíblica que te voy a mostrar habla de que Dios pagó el precio para traer esa sanidad. Si por sus llagas fuimos sanados, Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Sí, nosotros lo podemos considerar herido, golpeado por Dios y humillado. Puede haber mucha gente que llora cuando llega la pasión de Cristo. Puede haber mucha gente que ha tenido una relación con Dios cuando la Semana Santa llega y mira a un Jesús golpeado, maltratado y se conmueve y solamente siente compasión por el dolor que Él está llevando. Pero no se ha dado cuenta que ese dolor fue pagado porque Dios tiene compasión del dolor que tú estás sobrellevando. Déjame decirte, si tú eres probablemente alguien que cree que Dios pagó el precio, también debes de creer que el efecto de ese pago es el que tú recuperes lo que Él pagó. Ahora, Isaías profetizó esto cientos de años antes de que Jesús viniera. Y esta palabra se cumplió al venir Cristo cuando Él cargó con ese madero, con esa cruz pesada, con la humillación, con todo lo que esto provocó y cargó con nuestras enfermedades. Tú dirás, ¿pero qué sentido tendría que cargar a un madero? ¿Por qué hacen ese tipo de ridiculeces? Porque en el plano espiritual, ese madero, esa cruz representaba todo el peso y la carga que aplasta a muchas vidas en este momento. ¿Sabes? Dios está anunciando que si Él soportó nuestros dolores, hay un consuelo para el dolor que tú tienes ahora. Y si dice que nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado, ahora mira el versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones.
y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo y precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Ninguna enfermedad te alimenta la paz, te quita la paz. Ahora, si tú le has fallado al Señor, que no hay quien pueda presumir de no haberlo hecho. Aún hasta el que te ha señalado y te ha dicho que por tu pecado llegó eso, qué ingratitud, parte el corazón. Hace algunos días hablaba con alguien que me decía, fui a un lugar y en ese lugar el líder me empezó a decir, tu hijo te nació con esa normalidad porque tú le fallaste a Dios, porque tú no has buscado a Dios como deberías, y le empezó a crear toda la carga y fue una ingratitud porque ese hombre ha llorado por esa criatura. Y ahora que alguien venga y le diga, por tu culpa la criatura está así. Mi pregunta es, ¿cuándo va a venir alguien y le va a decir a esa persona que se lo dijo que él es puro, que él es perfecto y por eso no está pasando lo del otro? ¿Sabes? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos pecamos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Porque el precio de nuestra paz fue sobre él, recayó sobre él el castigo. Dice, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, esa es una verdad gloriosa, gracias a sus heridas hemos sido sanados, hemos sido curados. Yo quise buscar otra versión que te la presento acá, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice en ese versículo, número 5 de Isaías 53, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado, dice esta versión, por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La próxima vez que tú vuelvas a ver la pasión de Cristo, vas a considerar esto. Hace algunos años salió una película muy conocida, precisamente el productor fue un hombre muy conocido ahora que se llama Mel Gibson. Y Mel Gibson retrató en esa película momentos sangrientos. Es más, mucha gente criticó la película porque dijo, eso es demasiado sangriento. Pero déjame decir que eso se queda corto con lo que en verdad Jesús pagó. Su carne fue arrancada. Se dice que cuando los romanos usaban el látigo, tenían un proceso de 39 latigazos y en la punta del látigo habían piezas de huesos que al golpear arrancaban literalmente los pedazos de carne. Si tú consideras que eso fue doloroso, hubo una razón. Es que tú le importas. Es que Él te ama. Es que Él es el Padre bueno. De tal manera te amó que entregó a su propio Hijo para darte sanidad. Porque aquí dice, para que pudiéramos ser sanados. ¿No te parece un Dios maniático que hoy te enferma, mañana te sana? Un Dios lunático que hoy está contento y te bendice y mañana le caíste mal, fue impaciente y ahí te va un cáncer, ahí te va. ¿Quién en sus cabales es un padre que le dice a un hijo, para que entiendas, te pongo hoy un cáncer, para que entiendas, te vuelo hoy una pierna? No, por Dios bendito, no pintemos a Dios de una manera incorrecta. Él es un Padre bueno. Se entregó a Jesús, que era lo más preciado, y te lo voy a mostrar en este momento. Si este pasaje dice que fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue golpeado para recuperar tu matrimonio. Fue golpeado para que tu paz vuelva en medio del proceso de divorcio en el que estás. Fue golpeado para romper toda obra de hechicería, de brujería, lo que te hayan lanzado queriendo destruirte. Jesús fue golpeado. Si estás temeroso porque han lanzado maldiciones, hechizos, te han tirado cosas, estás con un dolor en tu corazón y preocupado más por lo que te dicen, ¿por qué no te impacta más lo que Jesús hizo? ¿Ya te diste cuenta de ese mal en el corazón del hombre? Si alguien empieza a contar una historia de terror, rápido, instantáneamente, empiezas hasta a ver cosas que ni existen. Si alguien te dice, yo vi una sombra acá y ya entras en aflicción, entras en terror, ¿por qué si te digo que Jesús está acá, tu corazón se queda igual? ¿Por qué si te digo lo que la Biblia dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz? ¿Verdad que hay una batalla en la mente por aceptar esto? Pues déjame decirte, creer es algo que a Dios le agrada y le impacta. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que avanzar porque el tiempo corre y tengo que preguntarte, ¿qué tan importante es para Dios tu salud y tu sanidad? ¿Por qué estamos tomando esta serie? Hoy estamos estrenando una serie. ¿Qué tan importante es? ¿Cuánto le importa a Dios
tu salud y tu sanidad? ¿Será que si tú pudieras poner un porcentaje de importancia, dirías, bueno, la eternidad es lo más importante, Dios quiere vida eterna, si de todas maneras aquí el cuerpo se va a morir, el cuerpo no es para siempre? No, momento, el cuerpo es para siempre, Dios lo va a transformar. Y es cierto, en la transformación se van a acabar las enfermedades. Pero sabes, mientras ese momento llega, Lázaro es un hombre que es tocado por una enfermedad. Las hermanas de Lázaro le dicen a Jesús que llegue, le mandan un aviso y Jesús se tarda en llegar. Se quedó 2 días más donde estaba. Cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, Marta y María, Lázaro ya había muerto, tenía 4 días de muerto. Pero antes de llegar a esa casa, Jesús le dice a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, porque ¿de qué servía? Que el hombre nunca se hubiera enfermado y se hubiera muerto sin tener un encuentro con Jesús, y un cuerpo sano entraba al infierno. Aún en los procesos de enfermedad, Dios quiere tratar primero con tu alma. Por eso es que el apóstol Juan en su 3ª carta dice, amado, mira, preciosamente te llama amado porque tú le importas. ¿Qué tan importante es para Dios tu salud y tu sanidad? Es que te ama. Entonces es muy importante, amado. Yo deseo, dice Juan, que tú seas prosperado en todas las cosas. Punto 1, la enfermedad no prospera. El deseo de Dios es tu prosperidad y te dice amado. Punto 2, después dice, así como prospera tu alma. El balance de Dios es sanar tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Ahora, Dios va a tratar con tu espíritu perdonando tus pecados. Por eso es que en la ocasión en la que Jesús encuentra a un paralítico que se lo llevan al lugar donde está, había una multitud de personas en ese lugar. No podía entrar en medio de esa aglomeración el grupo de personas que llevaban al paralítico en una camilla. Deciden subirlo al techo, calculan el lugar donde Jesús está, rompen el techo, le bajan al paralítico para que esté frente a él. Y Jesús lo observa y se le queda viendo y le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Lo llevaban por una parálisis, no lo llevaban para perdonar pecados. Cuando sus amigos lo vieron, seguramente dijeron, toda la vida ha estado así. Este hombre merece ser sano. Lo impresionante es que la gente que estaba en el lugar empezó a decir, ¿y este quién es para perdonar pecados? Pero Jesús entiende la condición de esa gente y les va a decir, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene la autoridad, tiene el poder para hacer esto. Te digo, tus pecados te son perdonados, pero ahora te digo, levántate. ¿Por qué Jesús atendió primero la condición del alma? Porque eres tripartito, te lo dije al inicio del tema. Y a Él le interesa que tu cuerpo esté bien, pero que tu alma esté bien, porque muchas de tus enfermedades vinieron por situaciones de tu alma. Hay gente que empezó a vivir una diabetes por una impresión que se llevó, fue un golpe a sus emociones, a su alma. Hay gente que empezó a vivir un derrame cerebral, una parálisis. Este hombre estaba paralítico. Sabrá Dios qué le produjo la parálisis. Pero Dios enfocó su atención primariamente en la raíz que había en el alma. Y le dice, tus pecados son perdonados. ¿Sabes la sanidad que el perdón trae? ¿Sabes que al principio de tu sanidad puede ser que tú seas uno que recibe el perdón de Dios inmerecidamente? ¿Sabes qué decía la ley? La ley decía que si tú no perdonabas, tú no ibas a ser perdonado. La gracia no dice eso. Cuando Jesús refiere ese pasaje, perdonen para que ustedes sean perdonados, hay un prerequisito que él mencionó antes en otro pasaje y fue, perdonen así como ustedes fueron perdonados. Si tú no has sido perdonado, hay una raíz y una enfermedad en tu corazón. Pero como Él te perdonó, ahora tú puedes perdonar. Entonces se cumple el pasaje bíblico, date gracia lo que de gracia recibiste. Yo malentendí ese pasaje muchas veces. Incluso lo prediqué y lo enseñé diciendo, muchos no sanan porque no han perdonado. Cuando el mensaje original era, muchos no sanan porque no han sido perdonados. Eso es muy diferente. El Señor va a permitir que tu corazón sea libre de enfermedades que llegaron por una preocupación. ¿Has escuchado que mucha gente empezó un proceso diabético desde que recibió una mala noticia, desde que algo se alteró en su corazón, desde que sufrió una pérdida? ¿Sabes? Dios quiere decir, voy a devolver tu paz, porque es tan importante para Dios tu salud y tu sanidad.
Sí lo es. Aquí lo planteé como pregunta, ahora te doy esa respuesta. Es tan importante que Jesús fue herido. Tan importante es que Él fue herido violentamente como un terrible pago por tu sanidad. Estaba redactando esto y dije, Él fue herido. Y el Espíritu Santo dijo a mi corazón, fue herido violentamente. Como así de agresivo ha sido un cáncer. Como así de agresivo ha sido probablemente un ataque emocional que no lo puedes controlar y tener paz. La salud es el completo bienestar de una persona. No solo en el cuerpo, emocional, espiritual, físicamente. Ya han habido pensamientos violentos que han atacado tu paz, hasta te han quitado el sueño. Jesús fue golpeado violentamente, pero en esa violencia que recibió, se pagó la violencia que ahora tú estás recibiendo, o la violencia con la que fuiste abusado, o la violencia con la que fuiste despreciado. No solo es el cuerpo, por eso es que esta serie que hoy empieza va a ser extraordinaria. La gloria de Dios ha empezado a caer, la palabra está fluyendo con una libertad de la cual yo estoy impresionado y una unción de Dios preciosa esta mañana. Déjame mostrarte lo siguiente, porque nuestra sanidad es parte del trato por el cual Jesús murió. Cuando el Padre vio en los cielos que en la tierra el hombre estaba condenado a la muerte, Él diseñó un plan y en el plan Él programó un nuevo pacto. El primer pacto de la ley le demuestra al hombre que necesita un Salvador. Ese era el fin de la ley. Nadie pudo cumplir los 10 mandamientos, ni nadie los puede cumplir. Hay gente ahora pretendiendo guardar los 10 mandamientos, guardando el sábado, guardando tantas cosas y presumiendo, diciendo yo no adultero, yo no peco, yo no... ¿Sabes que la Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor? Seguramente hay alguien que podría presumir de nunca haberle fallado a su esposa, pero tampoco la ama. Entonces no tiene sentido, porque el que cumple la ley, dice la Biblia, es aquel que experimentó el amor. ¿Y sabes quién fue el primero en mostrar ese cumplimiento y esa ley cumplida, mejor dicho? Fue Dios. Él sí te pudo amar con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ese era el cumplimiento de la ley. Por consiguiente, ahora cuando pones tu fe en Jesús, llegaste al cumplimiento de la ley. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Y es lo que Dios está hoy implantando en tu corazón. Certeza de sanidad por el sacrificio que Jesús tomó. Dice, ya casi finalizando, en Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Si Dios entregó a Jesús cuando Él era todo, si entregó a Jesús, ¿tú crees que habría de negarte su sanidad? Si Él te negara esa sanidad, es porque tu enfermedad es más importante que Jesús. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Que este pasaje diga que Él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Que era Jesús para el Padre y que eres tú para el Padre. ¿Sabes? Puede ser que no lo recibas porque tú crees que no lo mereces. Pero Él no lo entregó. No entregó a su Hijo porque tú lo merecieras, fueras perfecto, no le fallaras, no te equivocaras y no hubieras cometido infidelidad. ¿Sabes por qué lo entregó? Porque te ama a pesar de eso. Y eso es lo que la Biblia nos permite ver, porque va a haber mucha gente que no se acerca porque se considera inmerecedora y no ha conocido de la justificación por gracia. Fuimos hechos justos por un favor que no merecemos. Y la gracia no es ocasión para pecar. Mucha gente ha desechado la gracia porque ve tan simple y dice, no puede ser que sea así. ¿Sabes por qué? Porque el corazón siempre se enfoca en enorgullecerse al decir, yo pude pagar el precio de lo que yo tengo que recibir. Nadie va a poder pagar el precio de su salvación. Pero cuando con humildad tú dices, yo no lo merezco, pero Él me amó aun cuando yo no lo merecía y Él se entregó, vas a decir entonces, si cuando yo no era más que su enemigo, Él me amó y se entregó, ¿cómo no me dará junto con Jesús ahora la sanidad que necesito? Eso es lo que este pasaje de Romanos nos acaba de decir. Ahora tengo que mostrarte. Romanos 5:8.
Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Te das cuenta que Él murió cuando no lo merecías? Cuando el pecado te envolvió, Él te amó. ¿Te das cuenta que el evangelio es buena noticia y no es señalamiento del pecado, sino es señalamiento de la salvación en Cristo? Escuchas un mensaje que solo te señala tu pecado y el infierno que te espera, entras en miedo y en angustia. Pero una vez el problema pase y el miedo y la angustia se te fueron y no quieres nada con Dios. Es lo que pasó ahorita con esta pandemia. Los primeros meses la gente estaba alarmada buscando a Dios, no yendo a las iglesias porque estaban cerradas, pero queriendo escuchar palabra en las redes sociales. Conforme nos vamos acomodando, la gente se fue acostumbrando y Dios se quedó por un lado. Porque eso es lo que el miedo hace. Entonces predicar un evangelio de condenación atemoriza, pero no lleva al arrepentimiento puro. Déjame mostrarte que el gran amor que Dios nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, lo hizo cuando todavía éramos pecadores. Por eso es que Jesús era la niña de los ojos. Déjame mostrártelo así. Si Jesús era la niña de los ojos del Padre, porque literalmente la Biblia así lo va a definir, como la niña de los ojos. ¿Cuánto cuidas tú la niña de tus ojos? ¿Cómo amas la niña de tus ojos? Cualquier cosa puede pasar, pero que nadie te toque la niña de tus ojos. Así era Jesús para el Padre. Pero siendo la niña de sus ojos, la pupila, la parte más importante, Él la entregó. El Hijo amado de Dios era su infinito gozo. Él era el todo deleite para el Padre y lo entregó. Eso quiere decirnos que tú eres para Él la misma condición que Jesús. Eres como la niña de sus ojos. Tú eres para Él el amado, el Hijo amado de Dios. Tú eres para Él su infinito gozo. Tú eres su deleite. Te han enseñado a despreciarte y a verte de tal manera culpable que tú no dices, yo no puedo recibir. O tú dices, yo no puedo recibirlo. Pero Dios quiere que tú veas cómo Él te ve. Te quiere sanar porque tú eres su deleite. Y enfermo, al Padre no le deleitas tu dolor. Nos ha tocado pasar por enfermedad. Hemos pasado por etapas muy difíciles. Y probablemente Dios sabe cuántas otras nos toquen. Pero lo que sí sabemos es que antes bien, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La base es su amor. Entonces, ya finalizando con estos pensamientos, Dios lo entregó por ti. Eso es lo mucho que Dios te ama y no lo podemos ignorar. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que entregó, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El énfasis es el nivel de amor que el Padre tuvo para ti. Entonces, cuando tú participas de la cena del Señor, tú tienes que saber que este vino, como lo vimos en Isaías 53, es el producto de una uva que fue aplastada. Cuando dice el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros curados, es porque su cuerpo se asemeja a esta uva que después de aplastarla, golpearla, lastimarla, se convierte precisamente en un elemento que te da deleite, que te da alegría. No estoy hablando de que te emborraches. El apóstol Pablo va a decir, no se embriaguen en vino en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu. Pero Jesús empleó el elemento del vino para mostrar el efecto que tuvo el proceso. Y de la misma manera, ese pan que representa el trigo que fue golpeado, que fue molido, que fue aplastado, que fue triturado literalmente para convertirlo en un alimento, ese es el cuerpo de Jesús. Si esta mañana tú consideras que participar de la cena del Señor es parte del proceso para ser sano, no la tomes simplemente por un ritual. O es más, aquella gente que te dijo que por tomarla en condiciones indebidas, algunos duermen, otros se debilitaron y otros ya no están. Eso serían los que duermen.
Algunos se debilitaron y otros se enfermaron, dice. Pero el contexto de ese pasaje no es eso lo que estaba diciendo. Precisamente algunos se debilitaron, otros se enfermaron y otros durmieron porque no tomaron el efecto pleno que la Santa Cena iba a tener. El enemigo fue tan astuto en infundirle temor a mucha gente. ¿Sabes? Si tú examinas tu corazón hoy, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11 que si alguno toma indignamente la cena del Señor, será culpado del cuerpo y la sangre. Pero dime, ¿quién es digno? ¿Y cómo logra ser digno para estar en la condición de tomarla? No es ser perfecto. Es el hecho de que cuando tú consideras tu indignidad, ves la dignidad de Jesús y ves su amor con el que te amó tan profundamente que se entregó, y eso te dignifica y te permite tomarla, no por tus méritos. Entonces, cuando ves ese ángulo, viene limpieza por su sangre, viene sanidad a tu corazón y vas a tener los efectos contrarios a lo que a alguno les provocó. En lugar de ser debilitado, vas a ser fortalecido. En lugar de ser enfermado, vas a ser sanado. Y en lugar de dormir o morir, vas a vivir para siempre, como lo diría Jesús en San Juan 6. Jesús en ese pasaje dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, dice. Es extraordinario, se hace uno conmigo. Ahora, quiero mostrarte lo que Pablo va a decir en 1 Corintios 11, 23, al referirse a este pasaje. Yo recibí del Señor, dice, lo mismo que transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. La noche que fue traicionado, tomó pan. ¿Sufriste una traición? Tú tienes que venir y reconocer que Jesús pagó el precio de la herida y la enfermedad que te provocó esa traición. Tomó pan, literalmente, así. Tomó pan, dice. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria mía. Dio gracias y luego lo partió. Dijo: Padre, gracias por este pan que representa mi cuerpo molido. Él dijo: gracias por este pan que trae vida eterna. Y lo partió, tomó, le dio a sus discípulos, y es lo que esta mañana vamos a hacer. Al tomar los elementos, si estás en casa, yo quiero pedirte que examines tu corazón y seguramente tú vas a encontrar muchas cosas y no hay quien no las encuentre. Al decirte que examinas tu corazón es porque vas a pedirle al Señor que te limpie. No hay nadie perfecto que pueda presumir que es digno de tomar esto, sino porque Jesús nos ha perdonado y podemos acudir a Él. Este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En memoria de Él es traer a tu mente y a tu corazón sus heridas, sus llagas, la corona de espinas, los clavos, el látigo en su espalda. ¿Y qué te diré? La lanza traspasando su costado, brotando la sangre hasta no quedar más y tener que brotar agua. A ese punto quiere Dios llevarte esta mañana para que haya sanidad, porque Dios quiere que seas sano, y es esta la serie que estamos ahora tomando. Dice: después que de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Había un nuevo pacto, no los 10 mandamientos. Había un nuevo pacto, era la sangre del Cordero verdadero que quita los pecados del mundo. Si estás viviendo una condición de pecado que te ha aprisionado y sientes que tu vida se está consumiendo, tal vez no estás enfermo en el cuerpo, pero has destruido tu paz, tu mente está aturdida. Déjame mostrarte que aquí dice: el nuevo pacto en mi sangre, porque esa sangre te limpia. Hagan esto en memoria de mí. Tomarla indignamente sería no discernir, no distinguir qué representa este pan y qué representa este vino. Como Dios quiere que tú seas sano, Él te está mostrando esta mañana lo que Él quiere. ¿Sabes? Aunque el tiempo se ha extendido, Dios está haciendo un milagro esta mañana.
y tengo que avanzar y te voy a decir, toma el pan, toma el vino y le vamos a dar gracias al Señor. Ahí donde estás, si no le has entregado tu corazón a Cristo, es el momento de decirle, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si sientes que tu corazón está tan lastimado y probablemente estás enfocado en que no lo mereces, aun cuando no lo merecías, Él se entregó. Por eso es que hoy quiere traer. Esto va a entrar en tu genética. Y más que elementos físicos, son espirituales. Lo que tú crees acá, esto es como un puente entre la dimensión física que puedes ver y la dimensión espiritual, donde operan los principios de la enfermedad y de la salud por la sangre y el sacrificio de Cristo. Escuchaba el testimonio de una mujer que tuvo a su papá en el intensivo por muchos días. Los médicos le dijeron que perdiera la esperanza, lo entubaron y ya viviendo con un respirador, esa mujer se atrevió a llegar desde el primer día y mojó los labios de su papá con vino y le ponía una miguita de pan que obviamente no se la podía tragar, pero ella creía en el sacrificio glorioso que Jesús había hecho. Pasaron los días, al segundo día lo volvió a hacer, al tercer día lo volvió a hacer y hubo un momento en el que el hombre abrió los ojos, no podía hablar. Ella siguió ministrándole al siguiente día estos mismos elementos. Sorpresa que llegó el momento en el que abrió la boca y ella pudo depositar gotas de vino y migajas de pan. Al 11 o 12º día, creo, el hombre pudo hablar y recuperó su salud. Los médicos se sorprendieron porque la medicina probablemente hizo un mejor efecto. Yo creo que fue el sacrificio de Jesús el que entró en su genética. Si sientes que has vivido líneas de maldición en tu casa, si sientes que ha habido pobreza, si tú eres de la gente que dice, qué saladura me cayó porque estoy en esta condición, yo tengo que decirte que Jesús murió, que Jesús resucitó y que esta mañana este pan y este vino te traen sanidad en memoria de Él. ¿Estás listo para hacerlo? Démosle gracias entonces, Padre. Gracias por este cuerpo glorioso. Hoy examinamos nuestro corazón y encontramos que necesitamos que tu sangre nos limpie. Perdona toda culpa, todo pecado, toda desobediencia en nuestro corazón que ha involucrado, Señor, lastimar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Perdónanos. Creemos que tu sangre nos limpia. Y por esa causa tomamos hoy el pan y el vino. ¿Qué tal si puedes decir esto que está en pantalla? Y te lo voy a decir así. Cuando sostengas este pan ahora en tu mano, recuerda cómo el cuerpo de Jesús fue deshecho en su sacrificio para que tú puedas ser sanado. Recuerda que este pan representa su cuerpo molido. Y molido para el pago del dolor y la enfermedad que ahora estás llevando. Entonces, Él fue deshecho para que tú y yo podamos ser sanados. Señor Jesús, gracias por llevar mi enfermedad en tu cuerpo en la cruz. ¿Puedes levantar el pan conmigo? No cierres tus ojos si no quieres hacerlo, pero está consciente de esto. Puedes decirle conmigo, Señor Jesús, gracias por llevar mi enfermedad en tu propio cuerpo en la cruz. Cuando los azotes, las espinas, el látigo y la lanza fueron sobre ti, mi enfermedad murió. ¡Wow! Extraordinario. Oh, presencia más preciosa la de Dios esta mañana. Señor, otra vez, cuando los azotes, las espinas, el látigo y la lanza fueron sobre ti, mi enfermedad murió. Ese dolor en mis huesos murió. Ese dolor en mis articulaciones murió. Ese dolor en mi garganta murió. Esa infección en cualquier órgano murió. Esa infección por el COVID-19 murió. Y por esa causa es que yo tomo hoy sanidad. No tiene derecho a permanecer en mi cuerpo. Gracias, Jesús, por tu cuerpo molido. Come del pan.
cuando trituras en tu boca ese pan, tú recuerdas que su cuerpo fue molido. Pero tengo que decirte esto. Ahora que tomamos la copa, vamos a decirle juntos: Jesús, gracias por el derramamiento de tu sangre, que lavó mis pecados y me hizo justo. Como soy justo ante tus ojos, la sanidad me fue otorgada. Como soy justo ante tus ojos, la sanidad me fue otorgada y perdonan mis pecados. La Biblia dice que después de dar gracias, partió ese pan y de la misma manera tomó después de cenar la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella. Dile gracias por esta sangre que me limpia, entra a mi torrente sanguíneo, a mi genética y remueve toda enfermedad, remueve toda tristeza, toda depresión, todo ciclo de derrota se va, porque esta sangre me ha redimido para Dios el Padre, me ha hecho rey y sacerdote por su sangre que nos ha lavado y nos ha limpiado. En el nombre de Jesús, bebe de la copa. Ahora, Dios quiere que sea sano. Eso es un hecho. Este es el momento en el que Dios va a traer una palabra. Dios quiere que sea sano. Y aquí termina este mensaje. La bendición de haber tomado hoy la Santa Cena es que el Señor está trayendo una promesa extraordinaria que hoy se cumple. Déjame decirte, Dios quiere que sea sano. Dios te bendiga. Qué momento más extraordinario el que el Señor nos ha regalado. ¿Qué tal si donde estás levantas tus manos o cierras tus ojos y le dices: papito, gracias por este tiempo? Me has llenado. Hoy recibo bendición. Empieza un mes de septiembre extraordinario. Septiembre será un mes glorioso. Septiembre es el 9º mes del año y el 9 en la Biblia representa fruto. Este septiembre representa un nuevo nacimiento. Este septiembre va a ser una etapa gloriosa, de una nueva etapa. Dice el Señor, no solo viene un cambio en la situación de la cuarentena y del encierro, sino también viene un cambio en tu paz. Porque septiembre, Dios lo declara como un tiempo de sanidad para tu corazón. Porque hoy recibiste esa palabra, te lo puedo decir así. Déjame invitarte a las actividades que tenemos en la semana. Las mujeres precisamente tienen los sábados a las 4 de la tarde una reunión extraordinaria. Este sábado el tema ha sido mujeres llenas de gracia. Te puedes reunir por la aplicación Zoom. Si tú eres una mujer que quiere de Dios, únete a ellas. Los jóvenes, la juventud de Pacto de Gracia también se reúne por la aplicación de Zoom. Ahí vas a encontrar el link de la reunión. Y este sábado el tema también fue cerrando puertas. Un tema extraordinario para los jóvenes y una juventud victoriosa que se levanta por el sacrificio de Cristo. Pero hoy domingo a las 3 de la tarde tenemos un tiempo extraordinario con un tema llamado Jesús es mi Salvador, este domingo 6 de septiembre. No te lo pierdas. Quiero mostrarte un breve avance de esa historia que para los niños se ha adaptado con el tema de Jesús es mi Salvador. Hay algunos personajes que son ya muy conocidos con la niñez de Pacto de Gracia y quienes se unen. Hay un personaje llamado Pichi. Y precisamente vas a encontrar a otro que se llama Lucas. Y en un escenario extraordinario, ellos van a vivir a un superhéroe con ellos, que es Jesús. Hoy la historia tiene un fundamento bíblico, pero de los creadores de esta historia en Pacto de Gracia, están viendo que viene una experiencia muy, muy difícil que ellos tienen que superar. La oveja voladora, Lucas, hay poderes que ellos están recibiendo y va a haber un ataque que lo plantearon ahora como un meteorito, una situación en la que solo un milagro de Dios puede salvar las circunstancias. Entonces ellos se están divirtiendo en un día cualquiera. Esta es la historia que se va a enfocar con los niños en esta reunión del domingo a las 3 de la tarde. Jugaban tranquilamente, pero no se imaginaban lo que estaba a punto de suceder. Precisamente el enfoque ahora es que sin sospechar que en el espacio estaba pasando algo que habría de atacar la tierra y el bienestar,
ellos van a vivir la experiencia de alguien que los salva, que los rescata y que viven una victoria extraordinaria. Entonces, no te pierdas, involucra a tus hijos, tráelos. Algo se acercaba, dice en el relato que nos pusieron acá, muy rápido a ellos. Ese enfoque me impresiona cuando un niño es capaz de creerle a Dios. Yo sé, este puede ser un relato ficticio, pero vamos a tocar la Biblia en los elementos que le corresponden. Y entonces van a encontrar, por supuesto, no te voy a dar toda la historia porque este programa va a continuar este domingo a las 3 p.m. Descubre qué pasó con nuestros amigos. Pacto de Gracia te espera los miércoles y viernes a las 8 de la noche en la transmisión del mensaje de la palabra de Dios y los domingos a las 10:30 de la mañana. Que tengas una semana extraordinaria y como te lo dije, septiembre va a ser un mes de restauración. No había entendido esto, pero septiembre es el 9º mes. Y el 9, hay 9 frutos del Espíritu en la Biblia. El 9 en la Biblia implica fruto y un nuevo comienzo en muchas áreas. Que Dios te bendiga, que te haga resplandecer en todas tus áreas porque su rostro está sobre ti. Que te conceda paz y que haga prosperar la obra de tus manos. Hasta el próximo de la serie y en el nombre de Jesús, que toda clase de bienes te acompañen. Amén. Dios te bendiga.